el momento, nada más para dejarlo claro, porque muchas personas dirán, bueno, acaban de empezar, no, ya tienen un rato, ¿no? Las manifestaciones tienen aproximadamente 2 semanas, pero sabemos desde el mes de abril, inicio del mes de abril, cuando lograron derogar estas reformas en el Congreso, ya habían manifestaciones en la calle, aunque de menor intensidad, Fernando. Así es, Key Guerreros, es que los temas de salud y educación son muy delicados, no solamente por el gremio, sino que ya tenemos que recordar que hubo un desfalco al sistema del Seguro Social en Honduras que fue denunciado, es decir, claro, muy fuerte, ya estaba golpeado el sistema de salud en Honduras, y bueno, pues la desconfianza es evidente. Pero es a partir también de ese desfalco y de ese problema que al parecer nacen estas reformas. Fernando, habría que esperar que conversamos el lunes con los representantes del gobierno de Honduras, que como sabrás han ofrecido venir a conclusiones. Así es, qué bueno que lo mencionas, que gracias por recordarme y anunciarlo. Efectivamente se comunicaron con la producción de conclusiones, nuestra Key Guerrero habló con ellos y bueno, pues el lunes, ahora sí el gobierno de Juan Orlando Hernández quiere hablar. Digo, ahora sí, porque tanto tiempo que no me quiso hablar Juan Orlando, pero bueno, ahora nos manda a alguien para el lunes hablar. Lo que pasa es que hoy el programa ya estaba cerrado, ¿no? Entonces es cuando se puede, no cuando se quiere. El lunes tenemos al gobierno respondiendo a lo que hoy escuchemos aquí. Key, muchas gracias. Buen fin de semana. Aprovéchalo. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias, Key. Buenas noches. Key Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias con su reporte K. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a analizar el caso precisamente con una protagonista. Vamos para allá. Nos acompaña la doctora Suyapa Figueroa, es la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Doctora, gracias por aceptar esta entrevista y por estar aquí en el programa. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Fernando. Complacida de poder departir en este momento alguna información con respecto al conflicto que nos tiene convocados en este momento a 2 grandes sectores, salud y educación de Honduras. Gracias a usted por decidir acompañarme. A ver, déjeme ir primero, antes de ir con los artículos más polémicos, déjeme ir primero con lo que dice el gobierno y usted me responde el por qué es o no es cierto, si le parece. El gobierno ha dicho que se ha malinterpretado o se ha mal comunicado, ¿no?, al sector salud y al sector educación los fines de estas reformas. ¿Es cierto que lo han malinterpretado ustedes o se han mal comunicado o las cosas están completamente claras? No, las cosas están muy claras por parte del gobierno. El gobierno ha venido desmontando el sistema de salud. Hay una entrega de los hospitales y las redes de atención públicas a manos de organizaciones no gubernamentales, organizaciones que han sido constituidas en realidad sin ninguna experiencia en el manejo del área hospitalaria ni del área de redes de atención, y además han sido entregadas algunas de ellas a organizaciones incluso agroindustriales, como sucede en la zona sur de nuestro país. Y luego el gobierno emite estos 2 decretos en el mes de agosto del año recién pasado, los ratifica, esos mismos decretos, los ratifica en otros 2 decretos ejecutivos en enero de este año, y luego, no suficiente con esto, viene y le pide al Congreso Nacional que haga una ley en donde prácticamente deja en firme una comisión de transformación del sector salud, siendo que venimos hace mucho tiempo diciéndole al gobierno las condiciones y denunciando las condiciones infrahumanas en que se está atendiendo a la población. El presupuesto de salud se ha ido sistemáticamente reduciendo en los últimos 5 años, por ejemplo, de una manera importantísima. Se ha devuelto presupuesto no ejecutado, y esto más importante es que el 49% del presupuesto se ha ido en corrupción. Hay un perjuicio de más o menos 712 millones en la Secretaría de Salud por corrupción. Y bueno, y no podemos, como le decía yo ya a Key Guerrero hace un minuto, no podemos olvidarnos del desfalco, del grave problema que hubo en el Seguro Social precisamente allá
en Honduras. Dice el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, los que salen a protestar no han entendido o no quieren entender la ley. Según él, no tienen en ninguno de los 6 artículos disposiciones para despedir personal o privatizar esos servicios. Esto lo dice Mauricio Oliva, el presidente del Congreso. ¿Qué le responde usted? Han contratado una firma consultora que sirvió para desmontar, por ejemplo, el sistema de renta anterior y que es la misma que les ha hecho el análisis de lo que va a suceder en salud y educación. Esta firma ha propuesto la reducción del personal, pero no solamente es esto, sino que la declaratoria o esos decretos vienen acompañados de una declaratoria de emergencia, siendo que no existe en el país ninguna de las condiciones que justifican la declaratoria de emergencia, y esta declaración de emergencia hace que el personal que trabaja en estas 2 secretarías sea vulnerable a cualquier, digamos que cambio, despido, porque se suspenden todas las garantías en una declaratoria de emergencia. Pero además, cuando se crea la Comisión de Transformación del Sistema de Salud y de Educación, estas comisiones tienen poderes que están sobre el ministro de Salud y además les da la potestad de que puedan hacer contrataciones de personal y utilizan en ellos criterios tan subjetivos como la lealtad. ¿Lealtad a quién? ¿Al gobierno o al pueblo de Honduras? Y luego disponibilidad. ¿Disponibilidad para qué? Entonces, realmente la percepción de la vulnerabilidad de los derechos laborales es más que evidente en la declaratoria de estos decretos de emergencia. La Comisión de Transformación realmente ha sido una comisión que está constituida por los entes a quienes se les cedió la administración de los hospitales públicos, decía, siendo algunos de ellos la Universidad Nacional, que había manejado uno de los hospitales, otros habían sido cedidos a corporaciones agroindustriales, pero sobre todo es que el marco en el que está constituido toda esta cantidad de decretos, que fue la ley marco, no ha podido ser implementada por impopular, y actualmente el Ejecutivo se ha arrogado la función de legislar, y a través de esta emisión de decretos ejecutivos ha ido desmontando el aparato gubernamental, la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, y después de esto ha constituido esa comisión de transformación que obviamente tiene estos poderes de sustituir el personal y de hacer la reestructuración que obviamente implica despidos en las 2 secretarías de Estado. A ver, estoy leyendo, bueno, ya los había leído, pero estoy leyendo particularmente en esos, vamos a decir que los artículos más polémicos, ciertas especificaciones que se hacen al pie, ¿no? Acerca de la cancelación de los acuerdos. Dice, proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de los contratos de prestación de servicio en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional. Y agrega, dándole cumplimiento al pago de los derechos y prestaciones indemnizatorios que conforme a la legislación nacional corresponda en materia de relación de prestación de servicios. Lo mismo habla acerca de aquellos que soliciten el retiro voluntario con derecho a recibir reconocimiento de derechos y prestaciones indemnizatorias que por ley correspondan. También habla de la comisión o conductas irregulares, pero que deberá seguirse de acuerdo a conformidad de la ley. Y si hay despidos, también por lo establecido en la ley de servicio civil. ¿Cómo lo toman ustedes esto? ¿Esto lo toman ustedes como una protección para aquellos a los que se les cancelen la prestación de servicios, se ajusten a un retiro voluntario o sean despedidos? ¿Lo toman como una protección o lo toman como una anticipación de que va a haber tales? Se están anticipando a que va a haber cancelación de servicios, que va a haber retiros voluntarios, entre comillas, y despidos. ¿Cuál de los dos lados o con qué prisma lo ven ustedes? Eso indudablemente tiene la percepción de que sí va a haber despidos, lo está declarando, y que va a haber un pago. Sin embargo, el
gobierno en un acta anterior se comprometió a pagar las indemnizaciones que dejó de dar a los médicos que se habían retirado. Nunca los pagó, se quedó debiéndole a la gran cantidad de personal. Pero más allá de esto, es que el nuevo personal que se contrate va a ser sin el concurso, sin las determinaciones y va a ser escogido por criterios muy subjetivos. Estas contrataciones directas nos llevan a una percepción altísima de corrupción, tanto en la contratación del personal como en las compras de materiales, suministros y medicamentos, y que ya con los pocos controles que ha tenido el Estado y que a pesar de esos controles ha habido un 49% de malversación del caudal público, no digamos ahora que esa misma declaratoria de emergencia y las atribuciones que le está dando esta ley, la corrupción podría ser muchísimo mayor de ese 49% que ya el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, ha demostrado que ha ocurrido en el erario público, solo en la Secretaría de Salud. Vamos a continuar en un momento con la doctora Suyapa Figueroa, que es la presidenta del Colegio Médico de Honduras, pero antes, como aquí sí damos la cara y somos parejos, le voy a leer un comunicado que me mandaron del gobierno de Juan Orlando Hernández. Ahora sí se comunica, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Mire usted cómo, aquí sí se lo leo. El comunicado de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República de Honduras a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente. Dice, 1. En el mes de agosto de 2018 se conformó una comisión especial para la transformación del sector salud, a la que se referencia la doctora, con la participación de diversos sectores de la sociedad hondureña. Vamos a preguntarlo. 2. El sector salud desde hace muchas décadas ha sufrido un deterioro que para mejorarlo son necesarios cambios profundos, estructurales y sistemáticos para garantizar acceso y cobertura con calidad y calidez a la población hondureña. Y abro un paréntesis, y que no haya corrupción y desfalco al sistema de salud del país, como ya lo hubo, ¿no? No nada más todo eso que dijeron, sino que se evite la corrupción y el desfalco. Continúa el comunicado. 3. Desde el año pasado los miembros de la comisión han trabajado en la búsqueda de soluciones definitivas, pero también han tenido el desafío de anotarse victorias tempranas en el abastecimiento de 100% de medicamentos, reducción de la mora quirúrgica, rehabilitación de quirófanos en hospitales públicos, reducción de tiempos para consultas externas. Ahora mismo lo preguntamos. 4. En ningún momento se ha contemplado privatizar el sistema de salud ni ejecutar despidos masivos como de forma maliciosa pretende hacer el Colegio de Médicos de Honduras, pretende hacer creer el Colegio de Médicos de Honduras, atendiendo agendas oscuras y afines a luchas desestabilizadoras de grupos políticos de oposición. 5. El gremio médico ha renunciado al diálogo y ha buscado nuevos pretextos para mantener paralizados los servicios públicos de salud, no así los privados, atentando de esta manera contra el derecho de cada paciente a recibir atención médica oportuna. Bueno, los privados tienen un negocio, ¿no? Y si cierran, quiebran y son dueños normalmente particulares. No así los servicios públicos que dependen del gobierno. ¿De quién? De Juan Orlando Hernández. Es una forma de ejercer presión para conseguir lo que se necesita. 6. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández está comprometido con dejar a Honduras un sistema de salud gratuito, eficiente, moderno, totalmente abastecido y con personal altamente calificado y comprometido. 7. Reiteramos el llamado a todos los sectores de la sociedad para trabajar en la misma dirección, primando el diálogo en todo momento. Bueno, es que antes de que haya diálogo, pues debe haber disposición. Si se dice, no vamos a derogar nada, pues entonces, ¿para qué hablar? ¿No? Digo yo. Continúa diciendo el comunicado, ha llegado el momento de hacer un cambio total y definitivo hacia un servicio de calidad y no vamos a retroceder ni un milímetro en ese objetivo. 8. El gobierno de Honduras no tiene en su visión estratégica buscar parches ni remiendos porque no queremos un sistema de salud calamitoso. Bueno, ya lo tiene. A quienes pretenden mantener el sistema en esas condiciones en beneficio de sus negocios particulares, les pedimos que antepongan el interés general y colectivo. 9. La comisión especial que integran miembros de la sociedad civil y un representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, trabaja en un plan integral para lograr ese cambio y el uso eficiente de los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado. 10. Los objetivos de la comisión son los siguientes. A. Elaborar y ejecutar el Plan Nacional de Transformación al sector salud. B. Elaborar y ejecutar el Plan Nacional de Salud y el nuevo modelo de prestación de servicios. C. Proponer y acompañar la reestructuración organizacional de la Secretaría de Salud. D.
establecer mecanismos de articulación y colaboración con la cooperación nacional e internacional. Tegucigalpa, 24 de mayo de 2019. Ahí está su comunicado, señores del gobierno. Ya lo acabo de leer en nuestra pantalla para que no digan después que no. A ver, vamos de vuelta con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio de Médicos de Honduras. Doctora, en este comunicado que me manda el gobierno de Juan Orlando Hernández, pues prácticamente lo están acusando de estar lucrando o beneficiándose, no directamente a usted, pero se refieren hacia una especie de situación global, de estar lucrando o sacando dinero, negocios particulares, ¿no?, dentro del sistema de salud. 1. 2, de que todo esto es motivado por intereses oscuros y políticos. 3, dice que quiere diálogo, pero la postura del gobierno es que no van a derogar nada, se tiene que dialogar algo. Le hago esas 3 preguntas, una detrás de la otra, para que me las responda todas o se las responda al comunicado del gobierno. Bueno, en realidad el sistema de salud, por supuesto que se ha deteriorado, y se ha deteriorado a propósito. Redujeron el presupuesto de salud de 8.22 en el 2010 y actualmente es de 5.26 el presupuesto de salud. Han dejado de ejecutar hasta 800 millones del presupuesto de salud y por supuesto que no ha habido materiales y insumos en los centros hospitalarios. Esto ha obligado al mismo gobierno a contratar servicios privados de radiología, de quirófanos. Prácticamente se han cerrado los quirófanos por diversas razones. No es cierto que han reducido la mora quirúrgica, por el contrario, se ha triplicado esa mora quirúrgica en vista de que, uno, no ha habido anestésicos, después es que no había combustible para operar las calderas para esterilizar la ropa, después cerraron los quirófanos, teniendo 350 millones para abrir quirófanos, jamás los construyeron. Entonces, por supuesto que el sistema de salud se ha deteriorado y se ha deteriorado a propósito, para justificar la compra de los servicios de salud a manos privadas, a los proveedores. Los negocios ya están montados en este país. ¿Y a quién pertenecen esos negocios? Esa es la pregunta del millón. Realmente, ¿a quién le pertenecen esos negocios? Y, por supuesto, que este desmontaje del sistema de salud ha hecho que la población hondureña tenga que sacar de su bolsillo hasta los insumos más básicos como jeringas, como sueros en un hospital, sangre. Han tenido que pagar absolutamente todo en el sistema de salud y no es cierto que tengan el 100% de abastecimiento. Tenemos niños en una sola cuna, 3 niños al mismo tiempo hospitalizados, los 3 graves. Hemos tenido que hacer cirugías, por ejemplo, 2 pacientes en un mismo quirófano operados. Eso es una situación verdaderamente vergonzosa y lamentable en un gobierno que dice que quiere mejorar el sistema de salud. Y la otra situación, ¿por qué nosotros, que somos los que trabajamos, que vemos todos los días morir gente por cosas tan básicas como esa, vamos a querer deteriorar el sistema de salud si nos hemos mantenido permanentemente pidiéndole al gobierno, suplicando que nos den lo básico para poder atender a la población? Realmente nosotros nos preguntamos de quién son esos negocios. Todos sabemos que los mismos proveedores, incluso del desfalco del seguro, siguen siendo proveedores de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Nosotros nos preguntamos, al igual que toda la población. Y la otra cosa es que la población se mantiene en las calles justamente reclamando lo que no ha encontrado. El deterioro de salud para nosotros y para la percepción que ha tenido ha sido un deterioro a propósito, en verdad. Y claro que eso ha sido progresivo en esto hasta el grado que en este momento está prácticamente agónico. Es un sistema que no da respuesta absoluta a la población. Doctora, es un tema nacional que genera un gran interés. La respuesta es, no le puedo decir intensa, es abayazadora la respuesta que estoy teniendo de los catrachos, de mis amigos catrachos, de mis hermanos catrachos en redes sociales, sin duda alguna. Quiero que aclare lo más que pueda un tema que es recurrente en la retórica del gobierno de Juan Orlando Hernández. Cuando las caravanas de migrantes
era el señalamiento en contra de grupos de extrema izquierda, radicales, que buscaban desestabilizar al país, que eran los que estaban motivando estas caravanas. Finalmente nunca se presentaron las pruebas de lo dicho, ni los responsables de tal, más que a una sola persona señalada. Ahora dicen lo mismo, que esto se trata de grupos políticos con intereses oscuros que han provocado estas manifestaciones en contra de las reformas. Doctora Suyapa, ¿hay algún partido político detrás de sus intenciones en esta pantalla, en este día, en este movimiento? De ser así, abiertamente aceptarlo, y de no ser así, responder entonces a este señalamiento, o casi diría yo, acusación que hacen a través de este comunicado. Categóricamente le digo no. Eso se quedaron sin argumentos para poder rebatir las posiciones que hemos tenido como plataforma, porque se ha conformado una plataforma de salud y educación. Y categóricamente hemos negado esas implicaciones ligadas a partidos políticos o alguna situación de ese tipo. Eso definitivamente no existe en este movimiento. El Colegio Médico, a quien represento, es una institución apolítica, y es más, en esta lucha hay mucha gente que pertenece al partido de gobierno, como es natural, y que también está pidiendo, nos está apoyando en esta gran lucha, en esta gran cruzada por la recuperación del sistema público de salud, con las garantías que debe constituir el respeto a un derecho humano tan fundamental y que está ligado a la vida, como es la salud, y no digamos la educación en un país como el nuestro. Así que esos son argumentos que, como se quedaron sin otras cosas más que proponer o que exponer, entonces quieren deslegitimar esta lucha. Y justamente esa migración de nuestros hermanos hondureños, esa dolorosa migración, es justamente porque no encuentran garantías en nuestro país, ni de trabajo, ni de salud, ni de educación, y que verdaderamente es una situación tan dolorosa. Y no solamente migran, esa es la migración que se ve de una forma más digamos, gráfica, dolorosa, pero hay una migración de todo tipo. Nuestros jóvenes profesionales se han ido también del país en vista de que no encuentran inserción laboral, que no encuentran oportunidades en un país que le niega todo a la población. Oiga, una última pregunta se la tengo que hacer. Yo también le digo a mi productor que me tenga paciencia, pero esto es muy importante. Hay quienes están acusando, pues a usted y a todos los médicos que se han sumado a estas protestas, de violentar los derechos humanos de los pacientes a los que se les están negando los servicios y la atención. ¿Qué responden ustedes a quienes los acusan de eso? Bueno, que el sistema de salud ha estado en paro. En el sistema de salud no se han podido hacer cirugías. No ha habido ni siquiera agua para poder revelar las radiografías. No ha habido agua en los quirófanos para poderse lavar las manos. En realidad el sistema de salud, y nos parece cínico de parte de las autoridades que nos acusen de esto, cuando ellos saben que el sistema de salud lo han paralizado a propósito para justificar la compra de los servicios de salud ahora a manos privadas para alentar esos negocios que en algún determinado momento han financiado campañas políticas. Y eso definitivamente en un país como el nuestro es una situación muy dolorosa, es una situación que definitivamente no podemos seguir tolerando, y eso es lo que nos tiene definitivamente en las calles, porque estamos en un estado fallido, que los recursos que interpusimos legales no van a dar resultado, y ya nos sentamos a dialogar y a proponer, y ellos han hecho oídos sordos a las propuestas que nosotros tenemos, entablando un monólogo en donde ellos pretenden que nosotros digamos lo que ellos quieren escuchar. Pues muchísimas gracias, doctora Suyapa Figueroa. Le garantizo, doctora, que no va a ser la primera ni la última vez que la invite al programa, porque esto seguramente la semana que entra va a tener cola, y me refiero a que vamos a escuchar la parte del gobierno, pero de ahí seguimos para escucharlos a ustedes de nueva cuenta. Estamos muy al pendiente con el conocimiento y el antecedente de el saqueo que hubo al Seguro Social en Honduras. Caótico, y hoy las consecuencias son lógicas.